Baik siapa, siapa? Mako entio wogina, opag malo gallito, opag malo riwaso, yang deresa oye abri ibima llame ema awi ya wepe haye kumbuko yang deka, yang menyepuluh yang de programa Gira Vagina. Ya atorador, mano fuera. Roe de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel Vive, Tabafran, Itapúa, Paraguay, Peñimegina, Peixa, Yebuita, Soma, Formangue, Coima, Ameo, PM, Tetei, Abrazo, Rompe, Espalda, Ñañe, Ñañe, Programa, Gosteria, Araguari, que, Peixa, Lui, Apope, Yarecoque, Ñane, Esperanza, Ñande, Yara, Yahuereje, Jaita, Ira, Yacoshua, Capasíabe, Toicola, Icoa, Confianza, Jesse, Haya, Avanza, Yaguatá, Yahambe, Hueca, tu que fuera. Edición número 235 de Ka'alja Torah, Evangelio de Juan, capítulo 4, Ñeimena, versos 6 al 10. Bella comentario, vaya de comentario, este maya de coño ponando y fuera a Huilleque. Más 595 985 162 975 ñande pumri popewa pejesayo puyo pu pejesa kutukutu pejesaño puño puja tembo uma peneñe porandu miri que katupeñe eve pembu peneñe espumi ya hendu ya ñombo jova ñaño putingo ya hakwa puname entero vete bañi putingo me Naipori ave iba leve a ver aprendí me meter los compañeros y compañeras te imaginas peixa me voy a tu así ya ese abu lleguen entero vete a ver más ya pues acabe tembo guajina ve vende mensaje y fuera viene comunicar hina abu llegue Roe Sergio bañi cuamo iba ere hoy mi amigo hina la oponandua y para la YouTube la sí Roe Sergio upi paye ya upi Facebook YouTube topa de todo desde Illande Roe Sergio Curi oñe punuye Ka'alja Torah. Bueno, gracias. Sí, un año sí, ya eso es un año la ñeñe punuja web, pero oficialmente ya se web YouTube ya peaco o abril paja fuera y vida. Bueno, fuerza, ánimo, PMABI, ya ese. A pesar de los pesares, gracias a Yahweh, ñane con ego te día, con ñane familia afuera, ya recolla uniana, tiempo duro y difíciles, pero ya ñane ni nada es imposible. Hoy marique, bueno. Juan capítulo 4 versos 6 al 10. Luego ñeña comentar. Importante allá ya estudiando no mitad ya webina ya pobre inversión opea la ya llegué peñandera que todos allá ñe por un génesis mía ya tu pecado bebé. Sengo ya se mandó ahí muy veces más para leer porque y muy pita pata la esta se más leer pero que a leer aprender a joder tremendo pero a veces en esa cabeza hacer un poquito la eres y tal cosa tal parte porque hay cuadro muy pa ujina hablan de ley a nosotros se nos dijo que nos hace falta leer el Antiguo Testamento porque en el Nuevo ya está todo. Bueno, Pepe la ya la opitamos la ñande o ver la pirana tiene atravesado. Pepe ñande opa porque Pepe tiene error caso la hombo a veces la anila al revés un mitad Pepe goñe pues no ya estudiar mis 5 primeros libros por lo menos a mi libro profético. Más o menos Pepe recota idea lamba eva la iscuamba eva la yasho por eso pues lo mitad no entendéis la iscua yasho como de doctrina pues a jugo inventar no ego Torah 5 primeros libros compañero. El audio de ayer no pea coco pero importante ahí me abrió más los ojos me ayudó a comprender mejor
lo que quiso decir el Mesías cuando estuvo con la mujer samaritana. Bueno, vea, son audios que estamos también compartiendo. Esos son algunas perlitas yeyapías en algunos grupos a veces allá. Sí, hoy me hago por andú, curi, pues. Va, pean, ya pilo mitad le pregunto y cuás, entonces, ya adelanta mi amigo más guri, pea, o conversación. Pea tú no pasé, va, veces, pea, no aceptáis la puedo ver explicación. Y bueno, ahorita ahí tengo de todo. Yo quiero saber por qué si sabes todo, paro hija de hija seguro la vender hija jamás, entonces ya por la me preguntan y responden de fíjense, disculpame, pero no falta donde yo apuran donde recuerdan conexión con la Torah la explicación. O sea, lo que de plantear a ver con el Mesías con la mujer samaritana, pues es muy, ya hemos dicho, muy liberalista, muy dependiente, ya estás hablando de algo nuevo, de una adoración que es para todos, sin ser esclavo de nada y aún de la ley. Porque hubo presentada la madre voy a adorar, ¿no? Neko te imajado imba eve solamente erobian de ara ne corazón ve y punto. Pero pues donde es anula pateo y mandamiento. Ya hemos dicho de adorar la ne corazón ve la Yahweh bella, no hay problema. Pero va a cota la va a echan de igual ya la ne montaña naja, nande ya puya naja. Va a echan de igual la va a o agradar su pela porque no hay mandamiento del Antiguo Testamento y bueno, es mía. Ambas hoy cuando ande vilan de Yapuno, es violando la ley. O sea, el adorar a Yahweh es una cosa y cumplir los mandamientos es una demostración de amor y obediencia que también se basa en la adoración. Ya estoy no, pues la mujer samaritana, las explicaciones, algunos ven una cosa, bueno, segunda ahí siente cuál es la verdad, pero no conectan con la Torah, no conectan con de la Eva BTV, oye central y conversación upesa. Entonces, ya hasta se ve catu, ya se ve catu. ¿Dónde está el versículo bíblico que demuestra que los judíos negociaban con los gentiles o los samaritanos? Bueno, ¿dónde está el versículo? Ya leí Gina. 4, 6, 10. Se le guaraní me guribo. Bueno, ya leí mi cariño, Reina Valera. Muy por la leíra es cierto, no leíra es castellano, ¿ve? ¿Será? Bueno, ni este vende más, vio. Se puede vender más. O sea, que te iba, pero sí, oí, pues, ve. En el 6, 10. Ok. Ya ni puedo mirar. Estaba allí el pozo de Jacob, ya es castellano, güey. Entonces, el Mesías estaba cansado, Yeshua, del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían, bebe, ven concentra mí. Versículo 8, ve. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, hubo joyitas y vi Jerusalén, viejo. No, en la ciudad de Samaria. Ahí en el territorio gentil, en la ciudad de Samaria, en donde estaban. Entonces vemos que había
se podía comerciar. Y entre ellos Pedro, el que lo mitaje hice espectacular versículo va, 10:28 de Hechos. Va, allá, va, oye, pues, a ver, upeare la Pablo tiri, oye, o mi ese, o es sortazo ese. A ver, mi discípulo, pues, te vea, gojo ahí, ni uno puto puta y el día, güey. No dicen que Pedro se quedó porque él no. A Pedro Peri, hoy coño, pues, pues, no ni junta seis la gentil. A Pei, entender caso ella, pues, después de 30 años, imagina. A ver, oye, muy na la ciudad gentil, pues, siempre de coña cambia no ni junta la gentil, dime, que. Ambos gusto y pensaba, ande esa capa más yo espama yo es siempre ña cambio reconde otra ideología. No puede ser, no puedo pensar de explica pama yo esa mío esa capa más yo por poco de hemos ingreso ña pues tu cuave tinchi de la Biblia, no no pesa. Hasta que un día digo, algunas cosas hoy coja o pago, pero normal. A todo nos pasa. Y Pedro estaba entre esos, en el versículo 8. Pues sus discípulos, no dice algunos de sus discípulos. Tamañamín 4:8 de BIM. De la ley, de la español. Porque los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Este era algo raro. ¿Será posible y que en algunos versículos no aparecen ese? Y no sé, pero acá en la Biblia está la Reina Valera Oreco. Bueno, hay que mirar, hay versiones, no sé, seco que veo, oye, es más seguro y más y se ha arreglado para llegar, lo mitad llegar. Pero me oye pillano, estos son Biblias que están protegidos, o sea, hay derechos. Y si es que están fraguando algo, coña, pues le mata ahí. Pero, hoy por nada, a ver, y ahí, pues, todos los discípulos, pero entre ellos, a Pablo, ¿qué tipo ley de covilendo? Vea la. Y oye, una cosa a ver y ya por otra cosa. Y contra hija, pero hoy, pues, a ver. Y ahí está, se fueron a comprar y sí, obviamente territorio gentil, oye, muy bueno. Está, entonces vayan de versículo comprobado. Sí, porque hay historia importante. ¿Cuál es más importante ahí? La historia o lo que dice realmente la escritura. Bueno, segunda de la historia ya que na erovia paite que na de ya pues sea en de guri. Y obvio, esta iteimba, por ejemplo, él estudia de asignatura de historia del primer siglo, del tiempo del Mesías y un poquito más. Esta iteimba es esa catan de la Biblia pegua porque ojo a la par. Hoy tiene acontecimiento, oye, sucede a la Biblia, tiene realidad, a ver, tiene historia. Vea que Biblia peñan de Yarecoa tiene historia, compañero, algo real que sucedió. Y cuando sucedió algo y está registrado, eso es una historia. ¿Tengo tiene historia de ahí? Allá, ¿o no? Está acá, todos son historias, pero son inspiradas. De parte de Yahweh. Relacionado a las cosas de Yahweh, al reino. Aunque muchas partes de esta historia fueron también adulteradas. Pero la primera parte que se escribió, primero Yehaía, pues, primer Biblia Yehaía, pues, en hebreo, ese era ahí todavía ya topa inspiración pura. Pero oye, traducía, oye, falsificaba el versículo ya no había inspiración divina. Me pillaba. Pero la hecho en sí. O sea, oye, sucedía, pues Yahshua Jeía, pues oye, pues, o sea, lo que sucedió con Moisés, Abraham, esos son historias que tienen relación y conexión con el reino del Padre y con el Padre. Son historias verídicas. Registrado en la escritura. Y nosotros creemos eso. Hasta que se demuestre que realmente no era eso. Pero ya estoy Rápula. Ya no, pero
Biblia peoña Shaminte ya roviata el resto. Entonces, de la de historia de tu país. Niero ya timba te miandas ahí yehashi, no vale. Entonces, montas ya está ya para. Son historias seculares que tenemos que saber también. Y en al mismo tiempo que yo desarrollar historia bíblica, acontecimientos y hechos trascendentales en la escritura, en conexión a Yahweh, en el Nuevo Testamento, al mismo tiempo se desarrollaba otra historia secular. Va a decir la aplica, mirande. Oye, sucede añade ya anotado, a ver. Pero usted momento, oye, sucede, tamba, ahí no iría, a ver, pero usted mundo, pero oreco que ver ahí con Biblia, porque el mundo pe hoy coa tamba o ingina o influía con a discípulos fuera. Por ejemplo, la caída del templo, a ver, hoy la templo donde destruía, güey. Y se cayó el templo y vinieron los romanos, entraron, hicieron atrocidades. Se sentó allí, se hizo pasar por por la fulano de tal y no me uine. Pero la historia sí. Y luego los discípulos del Mesías fueron dispersados, tuvieron que salir porque los romanos empezaron su persecución. A ver de la caída del templo. Un grupo se fueron, corrieron, se subieron en una montaña que se llama Masada y ahí estuvieron resistiendo hasta que los romanos hicieron una rampa porque no podían subirse porque era un lugar estratégico y los judíos que estaban allí eran considerados rebeldes y ellos se defendían con piedras que le echaban por la cabeza a los romanos que intentaban subirse. Entonces el general de los romanos hizo una estrategia, construyeron una rampa de tierra y subieron, y cuando se subieron para matar a los judíos ya se habían suicidado aquella noche. Muy a ver. Historia que son reales y están registrados en otros libros. Importante, entonces, a ver, y se historia, y bueno, o sea, mío, somos bastante maduros para entender historia bíblica inspirada con las historias seculares. Ellos que no, hago pesas y la historia veja pesa que no llega, pues son historias que cosas que sucedieron registrado. Ahora la historia divina que te enseña a cumplir mandamientos y hacer lo correcto y lo justo es la Sagrada Escritura y punto. Ni para ni por malo ahorita. Bueno, la conexión no puede hacer lo mismo. Conexión que tenía el Mesías con ese pozo. Había algún mensaje allí con el Mesías y el pozo. Bueno, obvio, claro, la pozo va agua viva. Al Mesías va ekurige y la etajala o seguía besupe. Que viene a mí. Lo bueno viape vi supe oye bautizada era veo recibita el Espíritu Santo. A la agua viva era un simbolismo del Espíritu Santo. Como así también agua tenía dos significados. Naciones y también, depende del contexto, era la enseñanza de la Torá o de los mandamientos. Agua. Entonces, me pillaba en la conexión que había entre el pozo, la simbología que había entre el pozo y Yeshua. Ambos tenían agua que conectaban con la vida. Yeshua es yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Conecta con quién? Nadie viene a mí sino con el Padre. Allá. Entonces, el pozo que estaba allí tenía agua que producía vida. A mediante herecó vida, herecó conexión con el Padre por medio del Mesías. Por ahí van las cosas. Bueno.
Y bueno, y Jacob representa, Pepe Jacob representa la, ya eso es la promesa que oye poco el padre Yahweh a Abraham, Isaac, era mía. Abraham, por sobre todas las cosas, ya pudo la promesa acerca de la posesión de la tierra, a la bendición a la nación, que su descendencia sería como la arena, que haré de ti una nación grande, numerosa. Ya, esa vaina, Pepe, y que allí me voy a grave. A ver, que te ya lo mitad ahí y congregación pero no hay purubé más y la upea no leí porque no sé qué, porque en el Nuevo Testamento pues vamos hoy entonces ese di cuata mi acerca del pozo mi mamá pollo ora en va eres pan va no y fue abu bebé ande leer Génesis capítulo 12 1 3 y cuata la promesa de Abraham de donde fue llamado que hizo pillaba Génesis 17 8 ven que es importante leer todo ya pubani y sé cuál se va a las estalas algunos pastores la coge y yo ve esa acuerda es como que ya no es más importante no es así claro, mi pueblo perece por causa de conocimiento escudriñad las escrituras y ellas porque en ellas os parece que ya hay testimonio en mí erráis porque ignoráis las escrituras y otro de barbas esa wea estudiante de la escritura hasta la te de ya lee a moto el resto no me interesa no nos conectamos ahí donde nunca va a ver bueno el territorio Peposo territorio de Israel del norte usted vengo ahí curi 10 tribus de Israel que hago por anduina pecuña va a tribu pertenece y no te puedo decir porque no podemos decir que esa mujer pertenecía a una de las 10 tribus no sé, será porque las 10 tribus habían desaparecido totalmente. O sea, va a ser demasiado, ya va a ser un caso específico donde aparece una mujer de una tribu que vive todavía allí, ¿verdad? O que con su tribu, pero entonces pues, ya no tenía sentido porque según ya en tiempo del Mesías, las 10 tribus había desaparecido totalmente. Y a lo mejor Paco Cuña tenía ni muñaré de alguna de las tribus, pero ni gentilizaba, ya nada que ver más con lo verdadero. Podría ser eso, ¿verdad? Pero bueno, no, en ese entonces, en tiempo del Mesías, acá, no, en tiempo del Mesías ya no estaban ahí las 10 tribus. Nada que ver, ya falso. Estaban las tribus de Israel mezcladas con no. Al principio sí fue así. Pero alguno que otro hombre la menos hospital, por la mayoría cuñados ella y por la cuimba escuela, mía te lo vamos a te veo hoy. Esta y ahora la cuñada y pero o sea, y oje ya mezcla paite y trajeron otro de otras naciones. De otras naciones o y hija o mezcla para la tribu. Y esto ocurrió más o menos en el año 722. Hubo horas a y vi la tribu cuera. Sí, porque cuera pudo desobedecer a Yahweh. Oye, pues uno recoge que la festividad de Oyapo, idolatría, oye, pues uno cambia para la fecha. Bueno, oye, debía y que hija, el padre permitía a Siria o Ushbecuera. 722 horas a pay. Sagan vivo y Riguarara. Sí, pues los judíos volvieron. No. Los judíos fue después. Y todos, no, vio pues está vacío, Israel nunca quedó, Israel del sur al menos no quedó vacío. Pero ese ya fue después. Ya más o menos en el 500 y algo. Pero Peaco Israel del norte, las 10 tribus fueron en el 722, fueron llevados. Echaba la historia. Pero imagina la historia, hija de Topata inmobiliaria, pero en la historia.
Samaria o Galilea, los que vivían allí entonces eran israelitas puros o eran descendientes. Bueno, hablan que te voy a explicar, pues. Quién sabe, van a ser tan puros porque ya vamos a mí la gente te digo ya para la desaparecer con la 10 tribus, o sea, como que vivían en el territorio allí y conocían algunas costumbres judías y bueno, quizá alguno que otro y vienen alguna de las tribus Ñemuñaré, pero muy lejano, imagínate, 722 antes del Mesías. Y me mango en cuenta ya. Entonces, pero ellos nada que ver cuando no practica y la no ya pues vi la mi judío ya pues haisa. No ya seguir te oí la mi judío fuera. Y paganiza. Como muchos hoy día dicen que aman, creen en el Todopoderoso, pero a su manera. Ya apoya por no llegué ahí la torare. Ave ya de co y pea pese ya pota, pese iñande la ñande líder o la ñande papa o la ñande pastor o la ñande abuelo o bisabuelo ya pueda pea bueno. Y ellos que más o menos estaban así, ¿verdad? Temerosos, pero o ya o creéis, pero no ya pues lo ya pues se corrompieron. Aunque los judíos temían a Yahweh ahora con la Torah, los abejas de cuerda ya llegué. Na igual pues yo creeré la puro hina. Porque la corrección goya sube a ya puso cuaje están como convertía lo ya purificada. Se disculpaba a un judío no, pero los que se convertían en el Masías y cumplían la Torah pura y se bautizaban en nombre de Yeshua HaMashiach y tenían la Torah o la ley o los mandamientos en su corazón, como dice en Jeremías 31, 31, 33, o sea, estos eran los que se purificaban. El resto ya estaban corrompidos por su doctrina humana y por su creencia babilónica y acuago esta doctrina y la su escuela con la teima o sea y esta doctrina anda ella torácica o anda ella bíblica y hasta hoy cómo están viviendo ni vemos a esa escuela pueblo puro y santo. El juicio viene primero por la casa de Yahweh, Shamio. Aunque oye convertida este y cuando venga el Mesías. Bueno. Seguimos comentando. A ver, alguien más si pregunta algo a la mujer y aplicamos me pegañe mezcla más ya anda más ya Monbureteima ya prácticamente por eso es que no tenían otro de los motivos. Pero en el lado mi judío fuera no peláis ya en la palabra vulgar. No llevo ya eso no penáis ahí de la conexión añe pan ni zapama ya desastre teima pues pero aún así el Mesías un majeo con el propósito de la reconciliación. Segunda de Reyes capítulo 17. Puede topar la cuñacuera entre algunos varones israelitas de las 10 tribus, oye mezcla, o sea, ima. Pero la gran mayoría, el 90% ahora japaitei. Pepe Oberuji, que bueno, preguntan de qué tribu eran los que, o sea, de qué nación o de qué. Y de las naciones vecinas, ahí en Segunda de Reyes, creo que está en Segunda de Reyes capítulo 17, ¿sí? Más o menos verso 24. Oye, reemplaza a Javé. Yehuerú, que de Babilonia. Java, Sefarbaín, ya mi tetán de aquel entonces, pero eran totalmente gentiles ese compañero. Nada que ver con otra ideología, con otra. No, uy, yo habitado, bebé, ya, bebé. A la unión putada que mimi, bueno, conservarla ya, güey, conservar alguna creencia, pero ni es un día, hoy vive catube, se absorbe. Como fueron absorbidos también muchos los que se fueron en países distintos de la 10 tribus. Pero de país
no y cuál y está más eguri pero ni gentiliza pau ni muñare me ñande y nada ya vuelve llega ya eso es. Bueno por algo de ahí la ñande gusta la ya, algo del hebraísmo de los mandamientos bueno, ya algo de la sangre ya eso es. Bueno segunda de Reyes 17 PBGKL y entera a P24 y la doña cambia abuela. Bueno no pero hay poco este estudio es largo la pinta ya está malo legal go ya sobre co derecho al 100% ahí al pozo si la ya yo discutita más que la pozo orego pega oreru pegan y pecuña ahí pero allá quería pertenecer a la casa de Israel, pero no se le permitía, a los judíos no le aceptaban. ¿Por qué, güey? No murete y más, ya es imposible, lento, voy a cocuñarme hoy que adentro de la tribu de Israel, porque según la historia, güey, no saben bispacho de escuela y parentela, entonces, y no, esto era de nuestros padres, y ya es pecuñar. Identificarme con Israel, pero posiblemente así nunca la buena. Aunque captura y algunos corregía en esa cabeza soñando este y vayan de como pero como que se habían llevado todo en el 722 y era japaitela completo o sea y te digo puta oye mezcla pago será posible que esta mujer va a ser descendiente puro de Jacob es la pregunta yo no creo pero ya apropiado y ahí en la promesa ya algo oye consola y ve. Lo mismo pasa en estos tiempos con muchas denominaciones. Nosotros somos los verdaderos, Orela Santo, Orela Israel, Ajina, Peamua, pero hay cosas que tenemos que analizar. Pues es característica de la esposa. Otros salomitas, mensajes, qué bárbaro es. Ni talones algunos. Un día uno haga tremendo y ya y ella corregida sí, ¿por qué? Porque estaba en el estado de esta mujer estamos mucho. Nos creíamos que éramos súper, que nosotros nomás luego, ñande la santo, ñande llevó por mapa, había sido ahora en Nahani. Papego cuñado, ya sé, ahí pues al paso, no, pego de nuestros padres, orengo de tribu de Ayashua, no. Él era purete, más purete que del linaje que todos los que estaban ahí en Galilea, ahí en Samaria. Bueno. No, pero este es la de cortar, ya continuada, otra edición. Pues no llaman y lo mitad. Bueno. Ya, no, pero ya explicaban esto. Todos los habitantes de Samaria no eran israelitas puro. No. Descendiente de Jacob, del linaje de Judá, es Yahshua. Pero lo que estaba, mi cuñado mía, no, por favor. No hay evidencia de que pudieron haber sido parientes con la mujer. Por la ya pues imagina, generación viejo hasaina, le oye de purificar la sangre. Para más fuera mi otro gentil ñemuñare meme. Ella jata a lo legal. Hasta algunos ñemunditas si no hay de acuerdo. Ahora mismo los israelitas que están allá en Israel, los judíos, y un poquito de los levitas y de lo que era Manasés, o sea, al fin y al cabo, ya andáis por eBay, me puede la raza puro paitel 100%, tengo yo quería con ciudadanía, güey. Hoy copacho y judaizante. O sea, Israel puro tío, y una pureza total de israelita ya no. Para mí, cuando venga el Mesías, levante a su Israel querida, a su nación santa, pueblo escogido, como dice Hecha primera de Pedro 2:9-10. Pepe sí.
pero de ADN puro totalmente difícil. Bueno, ya a ver lo mitad, que tú ya continúa otra parte, si no hay un güera y pata. Eso más ella puede llenar en poco estudiar agua, man, vamos a despedir y no aprender. Pendianginu, Roy de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel Peba. A EOPM, y yo topata coero, vamos a hacer caída, hay que se cae, porque pega con programa Geragina. Atorado, hermano, fuera ya yo topata poco y tente salón, hasta mañana, bendiciones.